trauma es la aniquilación de la autenticidad en la persona. Uf. Ninguna persona que tenga traumas y heridas es auténtica. Eso es así. Ninguna, incluyéndome a mí. Tú no puedes corregir a un niño si tú no estás sano emocionalmente. Eso es lo primero. Nuestros hijos vienen a mostrarnos nuestras heridas. Y nuestros hijos nos detonan mucho, constantemente, coraje, frustración, desespero. Si ese niño no se queda quieto, y nos sacan por el techo, como decimos los boricuas. Pues constantemente que veo por ahí todavía que la chancleta voladora que me dio los valores que yo tengo. No, la chancleta voladora te dio un sistema nervioso central desregulado, creciste en miedo. Creciste pensando que la disciplina es basada en miedo. La relación con el dinero es estrechamente relacionada a tu relación contigo mismo. Sí, claro. Si tú piensas que tú eres una porquería, que no mereces, que no, todas estas pajas mentales que traemos es lo que se va a reflejar en tu cuenta de banco. Sí, porque tú tienes que aprender cuáles son las necesidades básicas de ese niño. El amor, la protección, Claro. los límites. Tienes que aprender a entender qué necesita mi hijo más allá del techo y la comida que tiene en la mesa. Sí, tú no tienes que ser el amigo de tu hijo, eso es lo primero. Claro, So, que haya respeto. Wow. Muchos padres tienen, no, yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. No, tu trabajo no es ser el amigo de tu hijo. La realidad es que a mayor edad, más trabajo. Sí. Más trabajo. O Te sea, va- que no es lo mismo importante una persona hacerlo. de 30, no es lo mismo una persona de 40, no es lo mismo una persona de 50 ni de 60. El trabajo es mucho porque hay mucha resistencia al cambio. Cambia más. Es que yo siento que sanar es lo más poderoso que una persona puede hacer, porque es que te cambia todo. La etapa más compleja del ser humano es la niñez. Y por ende, en la niñez sigue siendo la zapata de cualquier tipo de actividades que vamos a tener para nuestras vidas. Bienvenidos a Jornada de Salud, bienvenidos a Jornada Latina. En esta oportunidad, pues, nos encontramos con una persona que nos estará hablando de un tema muy importante que hemos querido traer para todos ustedes, y es nada más y nada menos que el tema de cómo sanar las heridas en el interior. Para eso nos va a acompañar una gran coach. Ella es Ruth Elisa, ella es creadora de Metamorfosis, que es una escuela de vida. También es trabajadora social clínica. Ella, por supuesto, una de sus especialidades es que cura las heridas en la infancia. Ruth, bienvenida a Jornada de Latina. Salud. Jornada Latina. Gracias por esa bienvenida y por esa introducción tan cálida. Un placer estar compartiendo aquí por primera vez con ustedes. Claro que sí, el placer es nuestro. Bueno, yo quiero iniciar diciendo, todos tenemos un niño dentro. Hablamos de infancia, hablamos del niño. Yo siempre digo, ay, déjame destapar mi niño, que mi niño esté despierto, que mi niño esto, que mi niño lo otro. Pero ¿qué es el niño interno? Bueno, dentro de las heridas emocionales, que es un tema bastante complejo, yo creo que te refieres al niño interno porque es lo más famoso Exacto. que suena por ahí, ¿verdad? Sí. Ese niño interno que todos llevamos, que es parte o uno de los componentes que se tienen que trabajar cuando sanamos el trauma y las heridas emocionales, viene porque todo ser humano tiene unas necesidades básicas. El ser visto, escuchado, amado, protegido. Esas necesidades básicas con las que todos nacemos genéticamente, cuando no son satisfechas o suplidas en la infancia, surge lo que se conoce una fragmentación de nuestra psiquis. Lo que implica es que parte de esa fragmentación en el subconsciente, como si se partiera esa memoria, esa parte interna de nosotros no puede crecer o desarrollarse a la edad cronológica. Okay. Y entonces, una parte de nosotros sigue siendo ese niño que está ahí congelado en el tiempo esperando porque esas necesidades algún día sean llenas. Es decir, que si una persona que sanó su niño interior, si una persona creció con
O sea, con... Trauma. Sin traumas. Vamos, Sin que trauma. casi es imposible, porque Todos todos tenemos tenemos algo. traumas. Exacto. Pero imaginemos que sí, que logró superar esos traumas. Significa entonces que ya no existe ese niño interior porque ya es un completo adulto. De alguna forma u otra todos tenemos como que esa, ¿cómo se dice en inglés? Playfulness. So, nos gusta jugar. Wow. So, Sí. so hay algo de niño interno en nosotros ahora. La diferencia de lo que tú me estás diciendo es cuando hay distintos grados de trauma. Un trauma simple es un trauma como una persona que ha pasado adversidades, ha sufrido algo, pero no fue marcada severamente por el evento. Por ejemplo, a más negligencia emocional, a más abandono, a más maltrato físico, a más exposición a algún abuso severo, ese trauma, ese niño interno tiene más daños internos emocionales. O sea, la persona psicológicamente va a batallar mucho a lo largo de la vida para ser funcional. Porque esa necesidad está demasiado, ¿cómo se dice? Latente. Sí, latente. O sea, es demasiado intensa Exacto. esa necesidad en ella. Entonces, depende de tu grado de daño emocional, es cómo tú vas a funcionar a lo largo de la vida. Ahora, si tú, como tú dices, tú puedes tener un problema simple, un trauma simple, siempre hay una parte de ti que va a estar, que entonces te va a ayudar a ser más estable. O sea, no tienes un vacío profundo de amor, no tienes una necesidad de validación. O sea, puede funcionar bastante bien a lo largo de la vida y eso es lo que diferencia muchas veces a la gente que es, como se conoce, un poco más exitosa, porque hay gente que le sale todo bien versus gente que no le sale todo bien. Sí. Pero cuando vamos a la raíz es, o sea, esa persona posiblemente tiene un trauma complejo que no sabe ni es consciente y como esas necesidades siempre van a controlar tu vida, es como que yo no controlo mi vida cuando estoy en vacío. El vacío siempre y la herida va a controlar la conducta y va a dirigir la vida de la persona. Tengo una pregunta. Wow, está muy interesante. Claro que Sí, sí. bastante. Mira, mi pregunta es, ¿qué tanto afecta la personalidad de un niño a lo que identifica como un trauma? Me explico. Hay niños que por su personalidad toleran más que lo dejen tranquilo, Exacto. que no necesitan tanta atención física, no necesitan ese lenguaje físico, emocional, y crecen toda la vida y ellos entienden que está todo bien. Otros niños necesitan más. ¿Qué herramienta, una o dos, nos puede dar a los padres que nos están viendo, que tienen varios hijos, cómo poder identificar esas necesidades? Que a veces cuando la gente escucha la palabra trauma piensa que es que le están dando golpes, pero no necesariamente. Sí. No, y también hablando de necesidades, tú puedes tener 2 hijos en una misma casa, de un mismo matrimonio, y tener esos hijos necesidades totalmente diferentes. Diferentes, claro. También. Exacto. O sea, No, definitivamente. Y yo creo que es bueno, antes de continuar el tema, definir qué es trauma. Exacto. Porque yo personalmente soy trabajadora social clínica y yo no sabía que yo tenía trauma. Porque nuestra cultura ha normalizado ciertos patrones de conducta. Y cuando tú ves algo normal, se hace muy difícil que tú lo puedas registrar como que esto no está bien. Exacto. Correcto. Entonces, es bien difícil para nuestra cultura porque como tú traes un punto muy importante, muchas veces pensamos que el trauma es un abuso sexual, un abandono, los niños que están en hogares de albergue. Ajá. ¿Ves? O sea, todo eso son eventos adversos bien dolorosos y son traumas, pero no es así. El trauma puede ser una experiencia simplemente que tú percibiste donde tu papá o tu mamá trabajaban largas horas y tú te percibiste abandonado. Exacto. Tú careciste de esa figura, de ese apoyo, de ese amor. esa atención. Y esa percepción de ese niño que no la pudo comprender creó un trauma en él. Hay un conflicto interno por esa experiencia en la infancia, porque los niños no saben manejar muchas veces las cosas que suceden a su alrededor. Entonces, la simple experiencia mía de alguna falta de afecto, porque mi papá trabajaba largas horas y nunca estuvo presente física o emocionalmente, Sí. tú pudiste tener tus 2 papás, pero tus 2 papás estaban muy ausentes. Sí. Y esa ausencia trajo dolor a tu alma. Claro. Ese es el trauma.
Entonces podríamos decir que antes de trabajar en nuestros hijos, debemos trabajar en nosotros. Oh, definitivamente. Y la pregunta sería entonces, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacer nosotros mismos para identificar cuáles son nuestros traumas o si tenemos traumas? Ok, puedes comenzar a preguntarte, ¿cómo fue la relación con tu papá o tu mamá? ¿Te sentiste amado? ¿Te sentiste cuidado? ¿Te sentiste protegido por esa figura? ¿Te nutrieron emocionalmente constantemente? Porque mucha gente tiene un conflicto profundo de decir que fue maltratada por su papá, porque siente que hay una traición ahí. Entonces, si yo digo que yo fui maltratado, estoy culpándome, pero mi papá fue bueno, racionalmente hablando, él estuvo ahí, él me suplió muchas cosas materiales, pero yo siento un vacío. Yo siento que hubieron cosas que no se manejaron bien y tengo un resentimiento, tengo una carga en contra de mis papás, pero mucha gente no se atreve a hablarla porque no está bien visto. Por respeto. Por respeto, porque nos enseñan honra a tu padre y a tu madre. Y tú eres mala persona si tú hablas en contra de tu papá o si tú dices algo negativo en contra de ellos. Sí. Entonces mucha gente se cohíbe en hablar o expresarse porque siente que lo que están haciendo es algo malo. Sí. También cabe destacar, perdón, Sí, sí. también cabe, que nadie da lo que no tiene. Y quizás Exacto. nuestros padres no tenían las herramientas definitivamente. Exacto. y la salud emocional y tienen sus Exacto. propios traumas que fueron transmitidos porque esto es algo nuevo, el descubrirnos con nuestros Como seres traumas, ¿me humanos. entiendes? Sí, Ujú, entonces... definitivamente. Claro, nadie nace con un manual. Eso es ¿Ve? Entonces, el problema es que si nosotros queremos romper traumas generacionales, tenemos que comenzar a hablar con la verdad. La verdad es lo que nos hace libres. Y como yo siempre le traigo a la gente, yo no hablo de lo que me pasó en mi infancia para culpar a mis papás. Exacto. Yo hablo porque fue una experiencia negativa de la cual tú puedes aprender. Y yo entiendo que mis papás no tenían que quedarme. Porque ellos traen, cuando tú vienes a ver, muchas veces los papás no hablan de esto tampoco. Pero cuando tú vienes a como escultar, como a seguirle escarbando en el asunto, tú te das cuenta que ellos traen mucho bagaje también. También. Entonces sigue repitiendo lo que para ellos es familiar. El problema es cuando hacemos del dolor lo normal. Esa familia sigue repitiendo ese patrón de Los mismos abuso y patrones. maltrato porque es lo que se está descargando en tu mente. Se está descargando en tus programas subconscientes, en tu conducta, en tu sistema nervioso. Y es lo que tú aprendiste a hacer. Entonces, ¿cómo podemos romper esos patrones? Ok, ¿cómo podemos romper esos patrones? Creando conciencia. Okay. Conectando con la verdad, aunque sea dolorosa. Mucha gente como yo no se acuerda de su infancia, no tiene muchas memorias y eso es una primera red flag. Cuando tú no te acuerdas de tu infancia, cuando tú no puedes acceder a las memorias o cuando tú piensas en tu infancia y en vez de acordarte de tus eventos de risa y de buenos momentos, te causa dolor, Sí. eso es un problema. Ahí hay algo que tienes que seguir trabajando. Y también el hecho de no recordarlo, tú lo estás reprimiendo Reprimiendo. inconscientemente. Claro. Inconscientemente, Exacto. porque es un mecanismo de defensa. Tú reprimes porque el cuerpo, para ayudarte a sobrevivir, te ayuda a reprimir todas las memorias dolorosas. Y en la infancia, los primeros 7 años son fundamentales porque ahí es donde se forma tu personalidad. Exacto, las ¿Ve? bases. Las bases, Que exacto. eso es muy Claro, importante la porque zapata. yo siempre digo y yo siempre tengo mucho cuidado con lo que digo y lo que hago delante de un niño, aún no sea mi Exacto. familia, porque yo sé que eso lo marca Absorben. y lo impacta. Eso es así. Ya, porque, por ejemplo, cuando yo tenía mis 2 niñas, yo me casé bien joven, yo tenía a mi primera niña a los 19 años y a los 20 y pico tenía la otra. Yo no repetí ciertos patrones porque yo entendía que había algo de dolor ahí. Pero lamentablemente mi forma de castigo en aquel tiempo con aquella conciencia que tenía era, le metía el cantazo. No te portes bien. Y yo le metía. Sí. Porque yo decía, pero es que de alguna forma yo tengo que corregirla. Sí. Porque para mí eso era el modelo de educación que yo Exacto. tenía en aquel tiempo. El modelo antiguo que El nosotros modelo estamos antiguo. repitiendo. Porque le dio Exacto. resultado a mi mamá. No le dio y yo ningún entiendo que le resultado. dio No, yo tengo una entiendo que anécdota le da de eso. resultado a mi mamá porque yo tengo una buena crianza, yo quiero criar a mis hijos. De hecho, discúlpame, Paola, mis hijas me dicen a mí,
mami, a mí me encantaría poder criar a mis hijas como tú me criaste a mí, porque ellas entienden que yo las crié con valores y eso viene como de generación en generación. Exacto. Sí, mira, yo tengo una anécdota con relación a eso y es con mi mamá. Yo puedo decir lo mismo. Yo, si tengo la oportunidad de educar a un niño, lo haría como ella lo hizo. Exacto. Pero oye, yo sané algo con ella, porque yo le pregunté, mami, tuvimos la conversación, no recuerdo cómo llegamos al tema. El punto es que ella me dijo a mí, si yo pudiera cambiar algo, era no pegarle. Y eso me sanó. O sea, eso me sanó, me liberó, porque eso era algo que lo único que no me gustaba. Sí. Pero a ella reconocérmelo y saber que ella lo hizo mal, ya con eso yo sané. Sí. Wow. No, y eso yo hice con mis hijas. Tan pronto yo me di cuenta, estaba un día preparando una clase hablando de la vergüenza y decía cuánto impacta el castigo físico a los niños. Sí, mismo yo le dije, yo estoy leyendo esto y me siento miserable. Porque honestamente yo jamás quise causarle ningún daño a ustedes. Pero y yo tengo que sacarme esto del pecho. O sea, yo le quiero pedir perdón. Si tú sientes que todavía tú cargas algo, yo te quiero pedir perdón. Y de ahí sale la siguiente pregunta. Claro. ¿Cuáles son los métodos probados ya que son eficientes para corregir a un niño? Porque al final Exacto. el niño necesita corrección. Por supuesto. Definitivamente. Tú no puedes corregir a un niño si tú no estás sano emocionalmente. Eso es lo primero. Si tú vas a corregir, ¿qué pasa? Con nuestros hijos vienen a mostrarnos nuestras heridas. Y nuestros hijos nos detonan mucho, constantemente, coraje, frustración, desespero. Si ese niño no se queda quieto, y nos sacan por el techo, como decimos los boricuas. Cuando tú no has hecho un trabajo interno, cuando tú nunca has trabajado en ti, es bien difícil que tú puedas regularte emocionalmente para ayudar a regular a tu hijo. Cuando hablamos de corrección, tenemos que hablar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es uno de los mecanismos encargados de todas nuestras funciones, pero en este caso de la sobrevivencia, de estar en calma o de estar en caos. Cuando un niño no se percibe a salvo o seguro en su casa, ese sistema nervioso empieza a tener daños. Tu sistema nervioso crece lo que se conoce desregulado. Tú estás hipervigilante todo el tiempo y ahí la persona empieza a padecer de enfermedades mentales, de enfermedades físicas, porque el sistema nervioso realmente está en completo descontrol. Cuando un padre no está sano emocionalmente, es muy difícil que pueda transmitirle estabilidad emocional a su hijo y educarlo sin pasarle la carga emocional. Como dijo Paola, nadie da lo que no tiene. Exacto. No ha recibido. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar una emoción. Las emociones tú no las puedes controlar si no has hecho un trabajo primero. Sí. Cuando un niño te detona, que brinca mucho o que hizo algo y te conectó con tu maltrato o te conectó con tus propios conflictos internos no resueltos, indiscutiblemente eso se va a reflejar en tu conducta hacia él. Eso es así. Tú no lo puedes controlar. Sí. Entonces, aquí lo que hay que llevar el mensaje de conciencia es, como yo le digo a mis padres, tú no puedes cambiar ya lo que pasó en la infancia, pero tú puedes tomar el control ahora como adulto y decidir cambiarte tú. Sí. Que esas heridas se conviertan en cicatrices. Esas heridas se conviertan en cicatrices y en sabiduría. Porque la forma correcta de educar a un niño es, ok, el niño está en descontrol, tú no puedes ponerte en descontrol con el niño. Tú tienes que ayudar al niño a regular esas emociones. Exacto. ¿Sabe? El niño no sabe regularse emocionalmente, le va a dar la pataleta, se va a tirar contra el piso, va a reventar las cosas, porque es la forma en cómo un niño puede manejar toda esa carga emocional que no sabe controlar. Y Exacto. también que como nosotros manejemos esa situación, ellos lo van aprendiendo, es conducta aprendida. Exacto. Entonces, por eso es que si el niño, tú no le enseñas con tu ejemplo a modularse. Esos son los patrones que ves. él va a Ya, ser- sí, y muchas veces nosotros pensamos, porque hay muchos posts constantemente que veo por ahí todavía, que la chancleta voladora que me dio los valores que yo tengo. No, la chancleta voladora te dio un sistema nervioso central desregulado, creciste en miedo, creciste pensando que la disciplina es basada en miedo. Por tanto, muchas veces esa persona adulta tiene conducta
que se paraliza, que no puede defenderse. Y aprendemos o le enseñamos a nuestros hijos que en el abuso y el maltrato es lo familiar. Pero también Yo tengo mucho hay que mucha decir. permisibilidad. Este sistema en que están criando a estos niños de ahora es todo muy permisible, donde el padre no le puede corregir al niño absolutamente nada. Aunque nos estamos desviando un poquito del tema. Sí, Pero está sí. bien. Pero Está buena. Es claro relativo. que sí, principalmente aquí en Estados Unidos. O sea, yo me he visto con casos, yo como madre, que sé cómo crié a mis hijas, porque sé cómo a mí me criaron también, y yo me he visto en casos de lugares que voy, compartiendo con amigas, que he visto que no se le puede, no le pueden decir nada a la niña, porque la niña se ¡pam! Y se planta así, o sea, que para adelante ni para atrás, y el papá no le puede decir nada. Porque te pueden llamar hasta la policía. ¿Qué es eso? Pero tú sabes que yo he aprendido con el poquito de conocimiento que tengo, no soy profesional, Sí. pero si tú no le corriges al niño pequeño, Claro. es usualmente donde pasa ese tipo de cosas. Tú le celebras las cosas al Exactamente. niño cuando tiene 2 años. A los 2 años tú lo tienes que poner en time out. Tienes Ay. que sentarlo. Te portaste mal, ahí te sientas. Eso es así. Hay una frase que dice, educar al niño y no será necesario castigar al hombre. Exacto. Ok, tampoco el time out es como que el mejor Exacto, porque el niño sí. no, o sea, lo pones allá, pero no le explicas qué pasó. Exacto. O sea, tienes que sentarte, ok, te voy a sentar, pero te voy a explicar qué vamos a hacer, qué pasó, qué sentiste, por qué te sentiste así. O sea, tienes que ayudar al niño a regular esa conducta para que pueda aprender de ella. Porque muchas veces lo mandaron a la esquina, pero no lo ayudamos a procesar. Los niños no pueden procesar. saben, no No saben el tienen porqué. esa capacidad. Sí. Si volviendo a tu tema, yo creo que muchas veces no necesariamente es porque los padres le llaman a la policía, sino que en orden de nosotros no repetir el proceso doloroso que vivimos, nos vamos al extremo de ser muy permisivos porque no queremos causarle el mismo dolor que nos causaron a nosotros nuestros padres. Pero ¿dónde encontramos el balance? Exacto. Porque Exacto. ser muy permisivo es arruinar a un niño. Exacto. De la misma forma como el castigo físico severo te arruinó a ti. Se le Sí. viola sus derechos. Exacto, porque el niño no percibe seguridad con un padre permisivo. Sí. Yo me percibo en mi sistema nervioso desprotegido, porque el niño necesita límites Claro. para crecer pensando que tú puedes protegerlo. Porque si no, completamente lo desproporcionas y lo arruinas emocionalmente, porque es un niño que crece creyendo que se va a comer el mundo, que no hay límites, que no respeta. Entonces, si tú te ves en esa situación, Sí. tú tienes que buscar ayuda porque tú necesitas crear una personalidad que te dé balance. Sí. Tú tienes que desarrollar esa personalidad interna en ti. Porque tan malo es una cosa como es la otra. Y claro. aquí es donde tenemos que preguntar y cuestionarnos completamente cómo yo logro ese balance. ¿Cómo se aprende? Y en nuestra cultura latina es bien difícil y le cuesta mucho trabajo a la gente reconocer que tiene un problema y pedir ayuda. Eso es así. Ese es el principio de la sanidad, reconocer el Ese es el problema. principio Sobre de la todo. sanidad y ese es el principio del cambio. Reconocer que yo no lo sé todo Claro. y que está bien pedir ayuda. Eso es así. Cuando tú pides ayuda para ayudarte a resolver un problema del cual tú no tienes ningún conocimiento, ni recurso, ni herramienta, ni destreza, tú estás haciéndole un favor a a ti primero y luego por ende estás dejando la mejor herencia a tus hijos. No es lo material, no son las notas que saca, es tu capacidad de transmitir esas necesidades y que ese niño sea estable emocionalmente. Pregunta, ¿cómo tú le dices? Porque me gusta llevarlo al plano, Claro. a la realidad. ¿Cómo tú le dices a esa pareja de esposo en Estados Unidos, aquí en Cleveland, que los dos trabajan y dejaron el niño de 4 años, 5, 6 años en el daycare? Salen del trabajo cansados después de 8 horas de trabajo, el jefe que le habló mal, el otro que le dice que están por cerrar la compañía porque la economía está mala. Buscan al niño en el daycare y el muchachito llega a la casa llorándole. ¿Qué tú le recomiendas a una persona donde ya tiene el estrés hasta aquí, a las 5 de la tarde? ¿Cómo manejar sus emociones delante de su hijo? Tienes que tener una rutina para aprender a descargar tus emociones primero. Antes de. Tienes que tener una, o sea, y esta es la parte que es difícil porque la gente no le gusta pasar trabajo, la gente no quiere moverse de su zona de confort, porque de igual forma como yo tengo una rutina para crear mi mejor día y ser una
empresaria exitosa, sí, desarrollar la mejor energía posible para crear el mejor día y el mejor negocio y todo, etcétera. De la misma forma, tiene que haber esa mentalidad en una familia. So, si tú eres padre o madre, tú decidiste traer ese niño al mundo y tienes que comenzar a cuestionarte, ¿para qué yo traje este niño al mundo? ¿Qué yo le voy a brindar? Claro. El niño no puede ayudarte a resolver tus conflictos internos. Tú como padre tienes la responsabilidad mental, emocional, como custodio, de crear esa capacidad de, ok, me saca por el techo todo este estrés. ¿Cómo yo hago para entonces desarrollar una rutina y aprender a canalizar mejor mis emociones? Exacto. Para no solamente ser el mejor padre, sino la mejor pareja y que nada a mi alrededor tenga el control de desestabilizarme. Porque la realidad es que nada debería tener el control fuera de ti que tú mismo. La decisión la tenemos nosotros mismos. Decirle a las personas que estamos en jornada latina, y esto es jornada de salud, estamos compartiendo con la coach Ruth Elisa. Ruth, yo quiero saber cuáles son las principales heridas emocionales que tenemos todos en nuestra infancia. Bueno, hay 5 heridas principales, según Louise Bono, que fue la autora del libro Las 5 heridas del alma, que todo el mundo debe conocer. Pues es el abandono, el rechazo, la traición, la humillación y se me olvidó la otra. Injusticia. Y la injusticia. Así So, es. esas 5 heridas del alma se dan en distintas circunstancias cuando nosotros como niños vuelve el efecto de mi percepción hacia lo que yo recibí de mis padres. Según esas experiencias adversas, según el tipo de, por ejemplo, el abandono. Si yo como figura femenina, mi padre estuvo ausente, yo percibo una herida de abandono en mí. Si voy a sentir esa carencia, voy a comenzar... de afectividad. Carencia de afectividad, o sea, Así me voy a es. sentir abandonada, voy a comenzar a crear una historia en mi mente que va a desarrollar unas creencias que me va a seguir y perseguir a lo largo de mi vida. Esas heridas emocionales influyen en todo. Tus decisiones, tu conducta, tus acciones, todo, tu forma de relacionarte con las personas, tu forma de relacionarte con tus hijos, con tu pareja, todo absolutamente está canalizado por esa herida. A más marcada la herida, a más validada fue constantemente, porque entonces el problema con las heridas es el siguiente. Tú creas un programa donde la herida a lo largo de tu vida va a buscar repetición. So, esa herida de abandono va a buscar repetirse constantemente porque es la forma en cómo el sistema nervioso y tu subconsciente tratan de sanarla. Entonces yo me paso la vida buscando parejas que estén emocionalmente indisponibles o me hagan sentir de cierta forma que son percibidas para mi sistema nervioso como lo familiar. Y en esa familiaridad tú pasas toda tu vida lastimándote porque la herida te lleva, tu sistema nervioso conecta, el sistema nervioso es lo más poderoso que nosotros tenemos. Te lleva a revivir esos momentos. Tu sistema nervioso es eléctrico, o sea, funciona con energía. Sí. Eso es lo que le llamamos la famosa química. La famosa química. La famosa química es tu sistema nervioso que conecta. Mi sistema nervioso puede conectarse con todos los sistemas nerviosos aquí. Y mi sistema nervioso, que es esa fuente poderosa que cada ser humano tiene, va a escanear cómo es la energía de cada persona en el salón. Y me va a llevar a conectar a mí con la energía que más se parezca a la energía que yo estoy cargando basada en mi trauma y en mi energía. Y ahí es donde que coincidimos, tenemos esas famosas coincidencias catastróficas, donde una y otra vez nos conectamos con personas que tú dices, pero ¿por qué yo repito este patrón? ¿Por qué no puede ser coincidencia que yo conozco a una persona de tal o cual forma, la dejé porque pienso que ella es el problema, me voy con la otra, mi otra pareja tiene muchos rasgos similares al anterior y uno no se pregunta, ¿por qué? Si la realidad es que tu sistema tu sistema nervioso es el que se encarga de elegir relaciones. ¿Y cómo rompemos? Por ti. ¿Cómo rompemos con eso? Por eso tú tienes que buscar la ayuda profesional. ¿Por qué? Porque el sanar es un evento muy complejo. Tú tienes que comenzar primero a reconocer dónde tu propia conducta refleja la herida.
Y eso tú no lo puedes hacer porque para ti tu conducta es lo más familiar y lo más normal. Exacto. Y no hay forma. Tú necesitas el profesional como yo que te ayude a, ok, vamos a escribir esa conducta, vamos a ver dónde tú estás repitiendo, vamos a cambiar esto, pero sobre todo vamos a enseñar a tu sistema nervioso central a que ya esa no va a ser la familiaridad. Tú tienes que contribuir con acciones constantes a reprogramar ese sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque cada herida crea un cóctel hormonal en el cuerpo. El cortisol, la adrenalina. Si esos picos de hormonas, esos picos de desajuste en el cuerpo se convierten en adicción. Tu cuerpo busca entonces las parejas que te saquen por el techo, que te desestabilicen, porque tú necesitas ese pico de tristeza y éxtasis y tristeza constantemente, incertidumbre. Y el cuerpo se habitúa y crea una adicción a este tipo de hormonas, a este tipo de cambio. Por eso cuando la persona tiene relaciones estables, comienzas a sacarla de lo familiar, prepárate. Porque la persona va a tratar de sabotearse constantemente porque eso no se siente familiar. O sea, la mayoría de la gente que ha pasado o tiene estas heridas muy marcadas y se reflejan en las relaciones, no saben cómo recibir otra cosa que no sea eso. No saben recibir estabilidad, no saben recibir amor, no saben recibir cuidado. O sea, estamos hablando de un analfabetismo emocional profundo. Si nosotros pensamos que eso se resuelve por osmosis o por un milagro y que Dios va a bajar del cielo y por un rayo me va a cambiar todo el programa que yo tengo y solamente nos quedamos pidiéndole a Dios que haga algo, pero no sabemos que este problema realmente es un problema muy complejo. Y se puede transmitir de generación en generación. Sobre todo. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Por ejemplo, Conducta si tú aprendida. tienes una conducta aprendida, tú tienes esta dinámica familiar donde esta mamá constantemente elige relaciones que es maltratada psicológicamente. Tú automáticamente tienes hijos, tus hijos están viendo esa dinámica. Tú le estás enseñando a tus hijos que esa es la dinámica familiar del amor. Yo le estoy enseñando a mis hijos que el amor es doloroso. Maltrato. Yo le estoy enseñando a mis hijos que el amor es aguantar para las palabras, que el amor es aguantar que te digan de perro muerto para afuera. Sí. Eso es lo normal. Y tú le transmites a tus hijos mediante el ambiente en tu casa, lo que tú toleras, que eso es lo familiar, que eso es y que eso está bien. Ejemplo de eso, mi hijo, nosotros somos pobres. Y eso es algo que yo he visto mucho en la cultura latinoamericana, que la gente de escasos recursos económicos le dicen a sus hijos que son pobres. No le dicen, somos de escasos recursos, no tenemos el dinero. Pero le ponen en su mente de que son La pobres. pobreza mental. Y la realidad es que cuando vamos al trauma, hay trauma con el dinero. Y parte del conflicto, de las consecuencias del trauma, es que tu relación con el dinero es también afectada. Porque Exacto. mucha gente tiene un miedo al dinero porque piensan que no lo merecen. Sí, no son dignos se lo de él. dijeron. No son dignos de la abundancia porque es un conflicto. Tu relación con el dinero es estrechamente relacionada a tu relación contigo mismo. Sí, claro. Si tú piensas que tú eres una porquería, que no mereces, que no, todas estas pajas mentales que traemos es lo que se va a reflejar en tu cuenta de banco. Si también tú necesitas ayuda para trabajar eso. También. Compártenos tu cuenta de Instagram, Facebook. ¿Cómo te puede la gente encontrar? ¿Cómo Claro se pueden que poner sí. en contacto Y contigo? cómo contratarte también, tus servicios. Bueno, pues me pueden contratar, me pueden contratar, me pueden buscar en Facebook, aparezco como Rutelisa, y en Instagram, Rutelisa Coach, y Metamorfosis Escuela de Vida. Excelente. Yo sé que Christopher, que estaba fuera de cámara, tiene una pregunta ahorita. ¿Todavía la quiere hacer la pregunta? Bueno, básicamente es sobre los dos sistemas de crianza, Ok. el antiguo y el moderno. Yo soy un padre que tengo una niña de 16 años y tengo un niño de 6. O sea, es una década de diferencia. Entonces, yo he tenido que ir aprendiendo un buen modelo de crianza que me funcione con mis hijos. Muy diferente al modelo de crianza que le funcionó a mis padres conmigo. Pero también quisiera saber, porque hay muchos padres que viven en este país que quieren tener algunos tips para ellos poder criar con este nuevo modelo de crianza que hay y que la sociedad le exige. Ya la sociedad le exige a las personas, no solamente en Estados Unidos, en mi país, que es algo normal que un padre le dé una pela a sus hijos, la sociedad le dice, no le pongan la mano.
Entonces, Y mucha ¿hay gente algunos piensa tips que tú todavía nos puedas eso... compartir con nosotros? Sí, y mucha gente piensa que todavía esa es la única forma que hay de corregir. De corregir que no es corrección, Sí. es maltrato. Sí. Entonces, lo que tú estás diciendo se conoce ahora como crianza consciente. Entonces, ¿cómo yo puedo comenzar a ser un padre con una crianza consciente? Es dándome el permiso de, primero, tienes que educarte. Porque tú tienes que aprender cuáles son las necesidades básicas de ese niño. El amor, la protección, Claro. los límites. O sea, tienes que aprender a entender qué necesita mi hijo más allá del techo y la comida que tiene en la mesa. Sí, y aparte de las notas y la educación que le estoy proveyendo, tienes que aprender a familiarizarte con eso. Segundo, tienes que aprender a entender las emociones. El problema más grande de la gente es que no saben cómo manejar las emociones Cómo primero gestionarlas. en ellos para luego poder ayudar a tus hijos. Porque la lucha más grande que tienen los niños, especialmente cuando llegan a la adolescencia, es las emociones. Sí, las emociones. Claro. Si tú no sabes cómo ayudar a tu hijo, no te sabes ayudar a ti mismo, no vas a poder ayudar a tu hijo. Y ahí empezamos por yo a darme el permiso de educarme yo. Como tú dices, ¿cuál es la diferencia? La educación. El comenzar a sentir curiosidad por cuáles son las emociones, cómo manejo el coraje, cómo puedo ayudar a mi hijo a regular ese coraje, cómo puedo ayudar a mi hijo cuando está triste, cómo puedo ayudar a mi hijo poniendo límites saludables. Que él se sienta seguro. Tú no tienes que ser el amigo de tu hijo, eso es lo primero. Claro, Entonces, que haya respeto. Wow. muchos padres tienen, no, yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. No, tu trabajo no es ser el amigo de tu hijo. Tu trabajo es ser ese modelo que engendre respeto Exacto. y lo haga sentir seguro todo el tiempo. Y seguridad implica muchas veces que tú tienes que hablarle de una forma que no le va a gustar, decirle que no puede hacer ciertas cosas porque es por su bien. Exacto. Y tú tienes que estar seguro de que tú estás haciendo bien tu trabajo. Porque muchos padres sienten pena y culpa. Porque, ay, no hago lo que el niño quiere, no se siente bien. No lo disciplina. No lo disciplina, porque volvemos a lo mismo. Están cargando culpas y sus propios traumas sin resolver. Y lo están proyectando en sus hijos. Una cosa que hacen los padres de este tiempo, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que a mí no me dieron. Grave Sí. error. Sí. Grave Sí, error. sí, So, claro. primero, exacto, y tú tienes que entender qué fue lo que no te vieron. Amor, protección, cuidado. No, pero ellos piensan, la mayoría piensan en cosas materiales. Materiales. Ahí está el trauma, porque Exacto. muchos padres que no supieron emocionalmente reemplazaban o trataron de reemplazar con las cosas materiales. Materiales. Porque es una forma inconsciente de tratar de compensar. Exacto. No estoy físicamente, pero mira todo lo que tú quieras. Exacto. Está Yo te doy aquí. todo. Yo te doy Exacto. todo, pero una forma inconsciente de tratar de minimizar su propia culpa. Porque inconscientemente ellos saben que no están dedicando el tiempo que ese niño necesita. Y para calmar su culpa, el mecanismo de defensa principal es: te proveo físicamente todo lo que tú quieras, pero es que estoy tratando de compensar una culpa que estoy cargando por no estar presente. ¿Hay edad para sanar interiormente? No. No hay edad. Tú No hay puedes, edad. a cualquier edad tú puedes llegar a tu niño Tú puedes llegar a tu dentro, niño interno tratar a cualquier de edad. sanar interiormente. La realidad es que a mayor edad, más trabajo. Sí. Más trabajo. O O sea, sea, que es no es lo mismo importante una persona hacerlo- de 30, no es lo mismo una persona de 40, no es lo mismo una persona de 50 ni de 60. El trabajo es mucho porque hay mucha resistencia al cambio. Cambiar implica cambiar tu forma de ser, de pensar, de sentir. O sea, es crear una nueva identidad. Claro. Esa era una pregunta que te Sanar, tenía. pero para- sanar puede ser perdonar. Eso es Sanar parte puede del per- ser perdonar. Eso es parte de sanar. Pero Ok. cuando tú sanas, el cambio más grande es en tu conducta, en tu percepción, en tu forma de ver el mundo, en tu forma de relacionarte contigo, en tu forma de relacionarte con los demás. Es que yo siento que sanar es lo más poderoso que una persona puede hacer, porque es que te cambia todo. Te liberas. Te liberas, pero en esa liberación definitivamente, claro. es muerte. Porque Exacto. tú tienes que, y se siente como muerte muchas veces, y hay mucha resistencia de tu sistema, porque tu sistema percibe que tu cambio puede ser peligroso. Por eso es tan difícil cambiar, porque tu sistema nervioso te quiere proteger y decir: no, ¿para qué tú quieres cambiar? Exacto. Si tú has sobrevivido toda la vida de esta forma. Tú estás Exactamente. bien. Entonces tú no tienes que necesitas estar eso. seguro, aunque seas un infeliz y un desgraciado, pero tú tienes que estar seguro. Esa es tu función de tu cuerpo, el que tú estés seguro.
Perfecto. No es que estés feliz, no es que tengas la mejor relación, no es que tengas éxito, es que estés seguro y a salvo. Tengo otra pregunta. ¿Qué relación tienen los traumas de la infancia con los trastornos de personalidad? Uy. Vale. Entonces estás entrando en terreno profundo porque el trastorno de la Uy, personalidad, fuerte. posiblemente la psicología y los traumas se manejan distintos. Lo que para muchas personas puede ser un trastorno bipolar, para mí que trabajo el trauma y miro a la persona y digo, tú no tienes ningún trastorno bipolar, tú tienes un trauma. Entonces, de ahí depende cuán severo sea el trastorno de la personalidad, lo que le llaman borderline personality, por ejemplo. Eso ya es un trastorno un poco más severo. Sí, te lo digo por esto, Ajá. porque me estoy yendo a mi infancia Sí. y Sí. de nuevo a la cultura de donde vengo. No sé si a ti o a ti te pasó que llegaban visitas a tu casa y de nuevo voy buscando ejemplos reales. Sí, claro, testimonios. Y le decían a uno, los muchachos no se sientan con los adultos, váyanse para allá atrás. Sí, Hay una famosa Y- frase Y que el los muchacho muchachos- habló cuando la gallina mea. Sí. Eso es Exacto. algo dominicano, o sea. Exacto, y esas son cosas que para un niño extrovertido que le gusta expresarse, porque un introvertido no, tú lo dejas tranquilo por ahí y se queda tranquilo. Pero si es un niño extrovertido que le gusta expresarse, tú le estás matando esa personalidad. Ya. Sí. Sí, y de hecho, el trauma es la aniquilación de la autenticidad en la persona. Wow. Ninguna persona que tenga traumas y heridas es Repítelo de nuevo. auténtica. Sí, ¿De me nuevo? gustó. El trauma es la aniquilación de la autenticidad en la persona. Uf, Ninguna Tremendo. persona que tenga traumas y heridas es auténtica. Eso es así. Ninguna, incluyéndome a mí. Y entonces, Wow. en orden de sanar el trauma, tú tienes que darte permiso de sacar esa autenticidad sin miedo. Porque eso que tú mencionas, yo lo trabajo mucho con mis clientas. Porque yo trabajo lo que se conoce el síndrome de la niña buena. El síndrome de la niña buena. ¿Cuál es ese síndrome? Ok, el síndrome de la niña buena es esta mujer, o hay hombres también, muy nice. Tú eres muy nice, no te atreves a decir que no, todo le dices que sí. O sea, te cargan, ponte para aquí, Siempre estás porque de siempre acuerdo. estás de La acuerdo mamá en todo. pollito. Exacto. No Sí. te Siempre Sí. estás de acuerdo con todo. ¿Qué pasa? El síndrome de la niña buena tiene mucho que ver con eso porque cuando a ti te mandan a callar constantemente, cuando te invalidan, cuando te dicen cállate que los niños hablan tú te quedas con eso en tu mente. Sí. No puedo expresarme. Si me expreso hay un problema. O mi mamá, o si te Se va a pegaban, enojar. se va a enojar. Esto me causa... ¿Qué pasa? Ese niño interno, ese adulto creció, pero esa niña se quedó pensando que hablar es un problema. claro. Sí. Y si yo expreso mi opinión, me van a regañar, o me van a juzgar, o me van a tratar severo. O sea, hablar es un problema. Sí. Si tenemos un montón de gente que no puede hablar su verdad, porque piensan que hablar es un problema. Entonces ahí cargamos el síndrome de las niñas buenas, yo le llamo. Sí, entre muchas cosas eso, tu sistema nervioso da shutdown, tu sistema nervioso se apaga sí. y entonces tú no puedes defenderte, tú no puedes hablar porque tú percibes que hay un peligro. Entonces te Y- aniquilaron tu poder de hablar, te aniquilan tu poder de expresión y tú sigues creciendo y dices, ¿por qué yo no me puedo defender? ¿Por qué yo no puedo decirle algo? Porque yo no puedo hacer por mí. Entonces tú Sí. creces con un resentimiento contigo mismo. Porque tú dices, pero ¿por qué yo estoy tolerando esto Exacto, internamente? Entonces exacto. te recriminas muchas veces. ¿Por qué? Y es eso. Esa voz interna activa tu sistema nervioso y se apaga. Entonces tú te quedas como que... Sí. Porque es peligroso. Entonces para tú superar eso, tú tienes que sanar eso. Christopher. Mira, yo me siento tan contento de tenerte aquí porque ya puedo entender muchas cosas. Entre ellas, la cultura que tienen los hombres a nivel latino. No conozco tanto la cultura de los demás, pero sé que en muchos otros países se sienten identificados. Porque el hombre cuando se abre generalmente, no voy a abarcar todo el mundo, pero cuando el hombre se abre, sus sentimientos generalmente no recibe Ya sé por dónde viene. como cierta la aprobación de lo que está diciendo. Y yo entiendo que cuando tú abres tu corazón y expresas lo que tú sientes, ese eres tú. Ese es lo más Y poderoso. En vez de juzgar, te aplaude a esa persona Ya. que está abriendo ese corazón. Ya, no, y lo que has dicho es sumamente poderoso, porque la realidad es que eso que tú dices es vulnerabilidad.
Y lamentablemente, y ahí es donde hablamos de la aniquilación de autenticidad. Porque llevamos a los hombres a pensar que no muestres afecto porque eres débil. No expreses, no cuides a tu pareja mucho porque estás mostrando debilidad. Los hombres no lloran. Los hombres no abrazan. Los hombres no besan. Entonces aniquilamos a ese. Por eso es que los hombres son los número uno en suicidio. Sí. Alta presión. Su agresividad. Porque no puedes estar reprimiendo. Pero una cosa que le dicen a uno desde niño, cuando al hombre le preguntan cómo tú estás, ellos todo el tiempo, tú le puedes preguntar esto, todo el tiempo el hombre está bien. Bueno. Oye, tú puedes tener 10,000 problemas. ¿Cómo estás? Bien. Yo puedo con todo. Ya. Sí, porque hay que mantener una percepción de que tú... Mira qué pasa, eso tiene un trastorno mucho más profundo que va al hombre de la caverna. Para entender eso del hombre hay que imaginarse la época donde el hombre tenía que salir a sobrevivir, no solamente de buscar la comida, pero tenía que proteger su casa, su pueblo, y el hombre no podía en esa época darse el lujo de tener sentimientos porque tenía que dormir con la espada en la mano o con la flecha. Y no había en esa época, entonces el hombre trae desde esa época miles y miles de años en su subconsciente que no puede, que tiene que estar todo el tiempo, tiene que tener esa postura delante de la sociedad para que pueda ser percibido como una persona que tiene la capacidad de... o carácter. Carácter, pero también de no ser agreeable. Los hombres no son tan... agreeable se dice en español, no siempre están de acuerdo, son más fácil para decirte no. Okay. Por eso mismo, porque ellos quieren proteger su carácter, su clan, su grupo, etc. Sí, y la realidad es Su que tú puedes prototipo, ser, que entiende que es un prototipo. Pero la realidad es que tú puedes ser un buen protector y ser vulnerable a la misma exacto. vez. Sí. Ahí hablamos Hoy del en día balance. sí, Hoy en vivimos día- en una sociedad. Sí, hoy en día sí, porque no tiene que ver nada tu capacidad de proteger con tu poder dar un abrazo o expresar y decir, me hace sentir de tal o cual forma y no dejas de ser menos hombre por eso. Sí. Eso es así. Yo quiero que tú nos hables y está interesantísimo el Muy, tema. muy bueno. Demasiado, muchísima Gracias. tela por donde cortar. Decirles que Ruth estará con nosotros más a menudo, ¿verdad que sí, Ay. Ruth? Ay, qué chulo. Claro que sí. Excelente. Y también, por supuesto, decirles que nosotros traemos muy pronto, ¿Cómo? sí, muy pronto. ¿Hay noticias? Jornada Latina. Viene por ahí. Dila ya. Entre mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo? Explíqueme. es. Viene Entre mujeres. Entre mujeres. Claro, atención a todas las mujeres. Estaremos compartiendo un podcast muy interesante con algunas mujeres. Estará Paola, una servidora, Raquel Albuez y más personalidades que estaremos invitando para tratar temas interesantes para motivar a las mujeres, exhortarles a que sigan hacia adelante, temas de salud, belleza, educación, enfermedades. Empoderamiento. Todo tipo. Empoderamiento, así es. Entre mujeres, espéralo por ahí muy pronto. Ah, excelente. Desde afuera Yo quiero quiero- también, discúlpeme, Sí. recordarle a nuestra audiencia de Jornada Claro que Señor. sí. a que comenten, a que den like, que compartan. Todo esto es sumamente a un costo muy bueno. Así es. Gratis. Gratis. Denle a seguir, señores. Claro, claro que sí. Yo quiero que tú nos hables sobre tu segundo congreso de Sanando tu Corazón. Bueno, yo tengo un congreso, pero es en Puerto Rico. No Oh, importa, ahora. nos vemos en Puerto Rico Pero, también, la gente de Puerto pues, Rico que vaya. El congreso son 3 días. Yo es mi segundo congreso. El año pasado hice un congreso por primera vez. Este va a ser el segundo congreso. Y ahí trabajamos intensivo con lo que es sanar las heridas, pero también enseñar a las personas a sentir distinto, a conectar con su corazón. Porque, ¿qué pasa? Parte de las consecuencias del trauma es que las personas con traumas tienen lo que se conoce como el corazón, es un bloqueo energético. Si una persona con traumas, persona que experimentó mucho dolor, es una persona que le cuesta trabajo conectar con sus emociones y con su corazón. Si parte de mi trabajo es ayudarte a reconectar con tu corazón. O sea, ayudarte a ver y a sentir y a experimentar que el amor no duele. Porque la realidad es que tenemos un concepto Claro. completamente distorsionado de lo que es el amor. ¿Y qué es el amor? El amor es lo más mágico que hay.
So, el amor es la emoción más poderosa que hay en la faz de la El tierra. amor son ustedes dos. Sí, realmente cuando tú abres tu corazón, Sí. y me pasó a mí, yo tuve esa experiencia mágica de abrir mi corazón, yo sentí que casi me muero porque yo jamás había experimentado tanto amor en mi vida y literalmente tú sientes como que el pecho se te abre y tú sientes como que esa emoción que invade completamente tu cuerpo y tú no sabes explicar, pero es una cosa tan maravillosa que digo, nadie debe morirse sin experimentar eso. Entonces, Claro. ¿cuándo Qué tendremos rico. congreso en Cleveland? Ah, eso Sí, mismo es. claro. se le dije. Pero la gente de Puerto Rico, porque a través de YouTube estamos a nivel global. Exactamente. La gente de Puerto Rico termina de compartir la fecha, lugar y cómo ponerse en contacto. El retiro va a ser del 18 al 20 de octubre. Son 3 días intensivos. Son la Hacienda El Jibarito en San Sebastián. Ok. Es una hacienda muy bonita. Aquí me encantaría, yo le estaba comentando a ella Sí, que yo claro. tenía la idea, no lo he ejecutado, pero hacer un retiro en una cabaña. O sea, en una cabaña tipo así como más de los Relax. montes, como Sí. que vamos a los Claro, montes y claro. vamos a hacer esos rituales de A sanación. meditar. Sí, aprender sí, la el fogata y ahí mindfulness. mismo Me hacer la... anoto. Claro, claro, So, le estoy diciendo. algo así próximamente puede Vamos a ser que... animarnos. Vamos a animarnos. que yo sé que va a haber Excelente. mucha gente. Y yo sé que mucha gente que está Exacto. sintonizando. Señores, también estamos en vivo a través de TikTok. Se me olvidó de la gente de Oh, TikTok. sí, Un saludo sí, a toda la gente de saludos, TikTok. la gente de TikTok. Pero yo sé que hay mucha gente aquí en Cleveland que le encantaría que eso venga aquí porque hay mucha necesidad en esa área. De verdad Eso que es sí. así. Yo quiero que, por mi parte, mi última pregunta sería, tú como terapeuta, que tienes muchos años ya dando terapias a muchos clientes, muchas personas, ¿cuál ha sido el episodio más profundo o que más te haya marcado? Trabajando con gente, cliente. Un testimonio de alguien que te haya dicho que tú dices, wow, Dios. Ok, Disculpa. yo creo que en forma positiva de un outcome que yo haya podido lograr con una persona es cuando esta cliente que llega donde mí con ataques de pánico, con medicamento por ansiedad, por depresión, de muchos años, y que prácticamente vivía encerrada en su casa porque todo le daba pánico. Trabajamos 10 meses y en esos 10 meses la dieron de alta de los medicamentos, no necesitaba Wow. medicamentos para dormir, trabajamos sus relaciones, terminó con una relación mucho más estable, la primera relación estable en ¿Qué le toda su había vida. llevado a ella a llegar a ese estado? El maltrato, la percepción de maltrato en su infancia. El padre alcohólico, pues la mamá ausente completamente, sí, y esos vacíos existenciales que nunca había manejado, pues los traía como La adulta, demasiado. relaciones narcisistas, abusivas. Sí, en esos 10 meses yo creo que ha sido uno de los casos más dramáticos así que ha llegado a mí, que he podido ayudar a sacar de medicación, porque eso es una de las cosas que yo hago. Cuando la persona tiene la posibilidad, pues yo trabajo para que tú desarrolles las destrezas. A mí me interesa que tú aprendas. Como yo digo en mi libro Códigos del Ser, tú puedes ser tu sanador. Yo no necesito, o sea, yo te voy a dar las herramientas, pero yo no necesito a nadie fuera de mí que en mis momentos de crisis me ayude a salir de la crisis. Yo puedo desarrollar esa capacidad, todo el mundo puede. Y mi trabajo es ayudarte a darte esas herramientas. Cómo tú vas a hacer, cómo tú vas a regular tu sistema nervioso, tus emociones, cómo tú vas a hacer el trabajo de sanar ese niño interno. Y yo te ayudo a hacer el trabajo que tú no puedes, que es se llama integración. Yo trabajo lo que se llama integración de las partes, el sistema familiar. O sea, vamos a esa memoria subconsciente, vamos a integrar, a buscar todas esas partes fragmentadas que todavía están en algún punto en ti haciendo ruido y vamos a traerlas a la paz. Vamos a cambiar esa percepción, vamos a cambiar eso que pasó. Y la persona comienza a cambiar, a sentirse mejor y a cambiar. Y mientras más sana, más funcional y más puede hacer por ella misma. Y a la larga el plan es que tú puedas hacer por ti. Y eso le pasó a ella. Excelente. Y sin planificarlo, cuando ella empezó a cambiar, llegó la oportunidad de la nada, conoció a esta persona y tenía una relación bastante estable por primera vez. Lindo. Y logramos un resultado maravilloso en ella. Excelente. Yo tengo una pregunta. Para usted trabajar con una persona, ¿es necesario que esa persona tenga la decisión de trabajarse en sí? ¿O usted pudiera trabajar con una persona que no reconoce que tiene un problema? No, no, Eso es jamás. muy difícil. Sí, porque es aún reconociendo que la gente tiene un problema y lamentablemente la mayoría de la gente no aguanta el trabajo.
Porque tú llegas a un punto que cuando tú comienzas a cambiar, esa resistencia es tan grande por el miedo que tus mismos programas te llevan otra vez a lo que es familiar. Y ya luego que uno tiene conocimiento y que uno maneja y domina el tema, ¿cómo podemos ayudar a nuestros familiares a sanar? Sanándote tú. Okay, Si tú no puedes sanar a nadie más que no seas tú. Ok, pero por ejemplo, de pronto tú tienes, qué sé yo, un hijo, tu papá, que con los conocimientos que ya tú has adquirido, sabe que tiene un trauma de su infancia, pero no lo reconoce. No hay manera alguna de que yo pueda ayudarlo. No, a menos que lo reconozca. Ya. Si muchos padres, porque causa vergüenza, no pueden reconocer que hicieron un daño. Me pusiste a pensar ahí. Entonces, esto es un trabajo individual. Esto es un trabajo individual. Significa que yo soy responsable de sanarme yo, de sentirme bien yo, independientemente de cómo el otro lo perciba. Ya, pero tú contribuyes sanando a tu familia cuando tú sanas. Por ejemplo, cuando yo sano, la gente empieza a ver un cambio en mí. Y entonces la gente deja de ver esa personalidad más agresiva. O sea, mi hermana decía, ahora por lo menos se puede tener una conversación contigo, ahora lo disfruto, antes tú eras tan antipática, bla, 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 bla. Entonces como que la gente empieza a ver el cambio. Tú cambiaste, ¿qué estás haciendo? Sí. Entonces tu cambio que se refleja en tus acciones todo el tiempo en consistencia y en coherencia, la gente empieza a tener curiosidad. ¿Qué tú estás haciendo? Yo quiero de eso que tú estás comiendo. Quieren de eso, todavía no han llegado a ese punto de ejecutarlo, pero ya por lo menos se abren a la posibilidad de que es posible. Exacto. Se sienten y hacen cositas porque todo el mundo el miedo que le tiene el cuco es, yo no quiero sentir el dolor otra vez. Yo no quiero volver a revivir eso. Y la gente se aguanta mucho por no sentir. Ese es el factor que la gente no tolera, el sentir. Por eso hay que llevar a la persona poquito a poco. Y tiene que tener el acompañamiento. Y mucha gente, el cuerpo no le gusta sentir. Tú no tienes que recordar el trauma, pero tú tienes que sentir la emoción para poder sacarlo de tu cuerpo. Pudiéramos decir entonces que una manera de trabajarnos nuestro niño interior y superar esos traumas es poniéndole límites a los demás y a uno mismo. O sea, poniendo límites. Me refiero a que de pronto ya tú eres consciente de que ciertas acciones son las que te remontan a una experiencia del pasado y tú las reconoces y tú haz lo demás. Le pones límite de yo no voy a permitirte que tú actúes de esa manera porque no. O sea, no me hace bien. Sí, esa parte es la de poner límites para cuidarte a ti. Ajá. So, cuando no terminé de responder la pregunta porque me fui para la pregunta de ahorita. So, lo voy a unir. Sí. So, parte de cuando tú ayudas a tu familia a sanar es cuando tú, en vez de juzgar severamente a tus padres, puedes comenzar a ser más compasivo. Si puedes dejar de proyectar tu coraje y frustración para ser más entendido, para que ellos vean realmente, yo digo, la energía del amor es mágica. Por eso yo digo, cuando tú sanas y comienzas a enseñar a tu cuerpo a que el amor es la clave y no el juicio. Exacto. Y no el coraje, y no la venganza y nada de eso. So, tú claro, hay situaciones en que no se puede, que hay que mejor por tu protección y tu seguridad tú debes tener a sus padres lo más lejos posible porque no hay forma. Hay situaciones y hay situaciones. Usted analice su situación. Pero si hay una situación que se pueda manejar, cuando tú cambias ese amor y esa compasión hacia tus padres, hay un efecto. Hay un efecto. Tú ayudas a sanar a tu familia cuando tú puedes transmitir ese amor a los miembros. Incluso mis hijas, todo el mundo, cuando vio el cambio, todo el mundo esperaba una vez. Tú empiezas a ver, qué diferente, mami. Estoy tan sorprendida de ti, estoy tan orgullosa de ti. Entonces, ¿ves? Ese impacto positivo que tú haces con tu acción deja huellas. Así es. El límite es necesario muchas veces cuando la familia es demasiado disfuncional, porque la familia muchas veces no va a apoyarte en el proceso porque lo entienden como traición. Exacto. La familia ve muchas veces que tú quieras sanar como una traición. Porque no lo reconocen. Claro, y no lo reconocen. Yo estoy escuchándote y estoy pensando en una situación que se da mucho en la familia de nuevo, volviendo a los hijos parentalizados. Y ahí sería un lugar donde una persona que está sanando
rompiendo con eso, Tiene que poner límite. debe poner límite porque hay muchas situaciones en nuestros... Voy a seguir hablando Es de la nosotros. base de su claro, herida. claro. donde, que donde sí. la familia tenía 6 muchachos y el primero terminó criando los últimos 3. Sí. Eso es así. Eso se da Y eso mucho. puede ser un tema que podemos traer para otra Sí, ocasión. eso es así. Hijos parentalizados. Ya. Sí, la realidad es que cuando tu hijo termina de haciendo la labor que tú se supone que te toca a ti, por más que parezca bueno, le está robando su infancia. Sí, Le está eso es robando así. la experiencia que se supone que vivió ese niño, porque tiene que hacer un trabajo que no le corresponde. Pues tiene que hacer lamentablemente. cena, La responsabilidad, comida, la limpiar. responsabilidad que eso conlleva. Y ahí yo he claro. trabajado con mucha gente así, o sea, yo no viví mi infancia, yo no fui Eso es niña, así. se me robaron esa infancia, yo no tuve experiencias de niño, ¿sabes? Entonces la persona crece con unas carencias bien profundas. Y eso sería considerado un trauma también. Eso es un Hijos trauma. Sí, es un trauma. Sí. Gracias. Y Es que sobre estoy todo la aprendiendo. Sí. sobre todo la adolescencia, porque se da mucho más en niños, por ejemplo, lo digo por mi hija, tiene 16 y uno de 6, se da mucho más que padres le encargan al de 16, al de 15, que cuiden a los más pequeños, pero lo ponen en una posición de que ellos prácticamente son los padres de esos niños. Sí, y no es lo mismo que ayuden Exacto. a que estén a cargo. Son dos Exacto, cosas muy distintas. Pueden exacto. ayudar, Sí. pero que esté a cargo, mira, vela a tu hermano todo el tiempo, hazle esto, llévalo aquí, hazlo allá. La responsabilidad es Exacto, suya. la responsabilidad es demasiada para un niño. Eso caería dentro de la herida de injusticia. Eso depende. Tú sabes que cada herida depende de tu percepción. Ok. Cómo tú lo vistes. Ok. Hay niños que no lo pudieron percibir como una injusticia. Claro. Maybe lo percibieron Como un abandono. Exacto. Entonces depende de cada uno cómo lo percibió. Es cómo va a desarrollarte ese mundo interior de la persona. Wow. Bueno. Complejo, sí. Dios mío. Ruth, muchísimas De gracias. verdad, Mira, de verdad, si se fue, seguimos, mira. se fue una, Óyeme, se fue claro una que hora. sí. Se fue una hora Dios. corriendo. Wow. Muchísimas Aprendiendo. gracias. A mí en lo particular me encantó, Ruth. Los micrófonos son tuyos Sí. para que nueva vez invites a las personas que nos siguen a nosotros, que te sigan a ti, por supuesto, a través de tus diferentes plataformas sociales. Y decirles que vamos a tener a Ruth por aquí muy pronto, con más temas Esta así es tu casa, ¿eh? interesantes. Gracias. Pues se me olvidó, no traje, pero por si acaso tengo el libro, yo escribí el libro Códigos del Ser, Aprende a sanar el Ok. trauma desde la perspectiva holística y espiritual. Ay, El qué trabajo que yo hago es chulo. holístico y espiritual, aunque soy trabajadora social clínica, no solo clínico. Yo soy más en lo que es la energía, más holístico y la espiritualidad, porque pues el factor de sanar necesita mucha fe y mucha conexión con Dios o con lo divino, porque Claro. tiene que haber esa esperanza que te ayude a superar todo este proceso. No se puede hacer en soledad. Exacto. Así que ¿Dónde Códigos podemos del Ser- conseguir el Exacto, libro? esa era mi pregunta. el libro lo pueden conseguir en Amazon así mismo o me pueden escribir. Yo tengo libros también. So, si usted vive en Cleveland, si usted es del área, pues yo se lo firmo, y se Ah, lo pero envío. excelente, Wow. excelente. No, pues, a mí me encanta leer, así yo- que desde yo- ya sabes que te voy a comprar uno. Yo lo voy a comprar. Aquí Sí. se me ocurrió hacer una temática. A los primeros 2 que comenten, que digan que la siguieron, le vamos a obsequiar 2 libros. ¡Wow! De parte de Jornada mira. Latina. Excelente. Mira. Gracias. así Claro es. que sí, nuestro Gracias. productor. Muchas gracias. Muchas gracias. No, fue un Eh, placer. Gracias a ustedes por abrirme las puertas de este espacio. Y que se repita, que se repita. Claro que sí. Y hasta aquí llegamos. A Jornada Latina. ¡Latina!